por medio de Abraham, Moisés, fueron escuchando la voz del único Dios, porque era el único que podía en realidad hablarnos, porque es el Dios vivo, mas no los ídolos, como dicen en reiteradas veces los salmos y otras citas bíblicas también, porque son dioses muertos, es decir, son fabricación humana. Por tanto, nuestros hermanos mayores, los israelitas, los judíos, le debemos mucho, y Juan Pablo II, San Juan Pablo II ya decía que eran nuestros hermanos mayores, y un papa ya de la Edad Media decía que eran en realidad que los cristianos, los católicos, éramos judíos espirituales, porque tenemos un acervo cultural y religioso que nace desde la cultura y la fe judía. Se me ha pedido que centre el tema de ahora sobre 3 temas fundamentales: la Pascua judía, el maná y el pan de la presencia. Por lo tanto, voy a dividir la ponencia en tres títulos. Voy a empezar la Pascua como paso, y a partir de una reflexión de Orígenes de Alejandría, que es un teólogo del siglo II. Sin embargo, tiene una profundidad que hasta ahora nos llena en la fe, nos alimenta en la fe. La doctrina pascual de Orígenes de Alejandría es como un edificio de 4 pisos. Primero, en el primer piso está la Pascua del Antiguo Testamento, es decir, la Pascua histórica. El éxodo desde Egipto con todo su sentido simbólico, que luego la Iglesia va a ir reflexionando en sentido alegórico y con un fundamento teológico. El segundo piso, la Pascua de Cristo, nuevo éxodo de toda la humanidad, bajo la guía del nuevo Moisés. Es decir, el nuevo Moisés es Cristo. Tercer piso, la Pascua espiritual, que la Iglesia y el cristiano individual celebran constantemente en los sacramentos, por medio de los cuales pasan de su vida terrena a Dios. Eso es algo que muchas veces nosotros los cristianos perdemos de vista. Todos los sacramentos que son fuentes de gracia manan del costado de Cristo, fruto de su pasión, muerte en la cruz. Por eso San Juan va a decir que ahí vemos nosotros diferentes teologías dentro del Nuevo Testamento, mientras que para Juan la glorificación de Cristo es en la cruz, entrega su espíritu en la cruz. Para los otros evangelios es la resurrección, pero sin embargo no son 2 realidades opuestas, son 2 realidades convergentes, 2 realidades que se realizan en una sola persona, Jesucristo nuestro Salvador. Y finalmente, el cuarto piso está la Pascua, que se celebrará entre los millares de ángeles en reunión festiva y en el éxodo de los bienaventurados. Ese es el último éxodo, nuestra última Pascua en la segunda venida del Señor, donde nuestro paso será de la vida terrena a la condición de bienaventurados, a la visión beatífica, como dicen los teólogos, a la felicidad eterna con el Señor. La Pascua del Antiguo Testamento es figura de la Pascua de Cristo. Esta Pascua nueva y eterna, la de Cristo, no es figura de ninguna otra, como lo es la Pascua del Antiguo Testamento, que nosotros leemos en el Éxodo, sino que es el acontecimiento central de toda la historia humana. En los siguientes 2 pisos que mencionábamos antes, va caminando el cristiano
en la Iglesia hacia la comunión plena con Dios Trino. Orígenes, partiendo de la figura del éxodo de Israel, ve realizaciones de la Pascua en la vida histórica de Cristo, en la vida de la Iglesia, en la vida de cada cristiano, en el bautismo, donde somos regenerados por la sangre de Cristo, en el camino ascético en búsqueda de las virtudes cristianas hacia la santidad, en el éxodo definitivo de la muerte que lleva a la tierra prometida a través del fuego en el que se destruyen los últimos pecados. Eso lo llamamos el purgatorio. Como otros tantos enemigos egipcios, y aquí entra la alegoría de Orígenes, este fuego que a semejanza de las aguas del Mar Rojo van a aniquilar los últimos vestigios, es decir, los últimos enemigos del hombre, como fueron aniquilados los de Faraón y sus secuaces con su ejército junto con los israelitas. Esa es la lectura alegórica de Orígenes, pues trae mucho fruto espiritual porque hay textos un poco oscuros o difíciles de entender y que solamente se pueden entender a partir de estas alegorías o metáforas que nos llevan a entenderlo espiritualmente. Ahora, tomando la cita de Pablo de 1 Corintios 5:7, donde nos dice nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolado, para decir que Cristo es el Cordero cuya carne se debe comer durante la noche, es decir, durante el tiempo de este mundo, la noche como tiempo de este mundo, es decir, como tiempo de oscuridad, de prueba, de lucha espiritual. Comer su carne para Orígenes tiene dos sentidos. Primero, nutrirse de su cuerpo eucarístico. Y en segundo sentido, es nutrirse de la palabra del Señor. Esta es la carne que no se debe comer cruda, sino al fuego. Se refiere a la meditación de la palabra del Señor. No debe comerse cruda, sino al fuego. ¿Qué significa el no comerla cruda? Significa que no debemos quedarnos en el lenguaje literal, sino que tenemos que profundizar de la misma manera que Abraham cavaba pozos para obtener agua. De igual manera, el cristiano no puede quedarse en el literalismo de la palabra, porque podemos caer, evidentemente, en el fundamentalismo, que no está lejano del cristianismo. Porque si entendemos a la letra, podemos errar. Siempre hay que guiarse de la enseñanza de la Iglesia. No hay que tomar la Escritura, por tanto, a la letra, sino entenderla espiritualmente al fuego. Cocer, como decía, cocer al fuego. ¿Qué significa cocer al fuego? Al fuego del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que inspiró a los autores, es el mismo Espíritu que nos da el entendimiento para comprenderlo. Perdón. De esta manera, la Pascua de Cristo, siendo un acontecimiento del pasado, se hace permanentemente actual en la vida de todo discípulo, diríamos ahora como aparecida en todo discípulo misionero, al participar de los sacramentos, porque por medio de ellos se realiza la obra, la redención de Jesucristo de manera eficaz. Perdón. Los sacramentos son fuentes de vida y de vida eterna, porque manan del mismo Cristo en su fuerza salvífica en la cruz, de la cruz y de su resurrección. Para Orígenes,
nosotros, como cristianos, vivimos la Pascua de Cristo de manera real, no figurada o simbólica, como paso y ascenso. Eso hay que explicarlo. Como paso, había cristianos del siglo II que pensaban que la palabra paso significaba padecer. No, y es en realidad una mala comprensión de la palabra, ¿no? Paso. No es padecer, sino es el que el Señor pase en nuestra vida, como lo entendían los judíos, los israelitas. Dios pasaba por encima de ellos, como saltando de casita en casita, de choza en choza, y pasaba de largo cuando encontraba en el dintel o en las jambas de las casas de los judíos, pues la sangre del Cordero, que no es otra que la sangre, en figura, la sangre de Cristo. Para Orígenes, como decía hace un momento, nosotros vivimos la Pascua de manera permanente, como paso y ascenso. Pero ascenso, ¿hacia dónde? Para los hebreos, hacia la tierra prometida. Para los cristianos, hacia la ciudad de Dios, así como la obra de San Agustín. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La casa del Padre, que ya Cristo nos ha prometido. La morada eterna, la Jerusalén celestial, donde celebraremos con millones de ángeles y santos nuestro éxodo bienaventurado, como decía hace unos minutos, sobre la última Pascua que celebraremos ya en la Jerusalén celestial. Pero este movimiento de ascensión del hombre está producido como de rebote. ¿Cómo es esto? Por el descendimiento del Verbo. Dios se hizo hombre, Dios se hizo pobre, descendiendo como aparece en la carta de Pablo a los filipenses. Él, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se anonadó y tomó condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Es decir, Él, al descender, nos permite nuestra ascensión, nuestra deificación. Por el descendimiento del Verbo, la Pascua es el rebote de la encarnación. Para el cristiano, la Pascua comienza con la fe en la encarnación, porque Dios omnipotente se anonada al asumir nuestra naturaleza para redimirla en el amor extremo de la cruz. Una terciaria dominicana, una gran mística de la Edad Media, como Catalina de Siena, se preguntaba místicamente en la intimidad de la oración con Dios, ¿por qué te has fijado en nosotros? ¿Por qué nos has dado esta dignidad de hijos de Dios? Y ella misma se respondía, porque es tanto el amor que nos tienes, que nos has dado gratuitamente tan grande dignidad. Y es así, hermanos, es solamente las manifestaciones y las palabras de Dios, solamente la podemos entender desde el amor. No hay otra forma de comprender este misterio, solamente del amor. Por eso, como se dice en el Cantar de los Cantares, es tan grande el amor que el fuego no lo puede apagar. El segundo título, ojalá que me dé tiempo para todo, el segundo título es Pascua y Parusía. ¿Cuál es la relación entre la Pascua y la Parusía? Porque generalmente hacemos
hacemos compartimientos estancos, ¿no? Es decir, una cosa es la Pascua, otra cosa es la Parusía, otra cosa es la Eucaristía, ¿no? Todo está relacionado, como esa palabra famosa ahora, inclusivo. En la teología católica todo es inclusivo, nada está opuesto lo uno con lo otro. Y lo vemos en la imagen de la Virgen. La Virgen es virgen y a la vez es madre. Dos realidades aparentemente totalmente diferentes, pero que son inclusivas, porque para Dios nada es imposible. ¿Cuál es la relación entre Pascua y Parusía? Y la palabra que también mencionaba el padre Willy. ¿Por qué velamos esta noche? Eso es lo que preguntan los niños judíos. Y nosotros también, los cristianos, tendríamos que preguntarnos cuando hacemos vigilia pascual, ¿por qué velamos esta noche? Los cristianos de la primera hora, es decir, estamos hablando del tiempo apostólico, recordaban y actualizaban en Pascua el acontecimiento histórico salvífico de la muerte y resurrección de Cristo, o, es una pregunta, por el contrario, esperaban impacientes y temblorosos la parusía del Señor. La cuestión no se puede plantear en términos tan rígidos y alternativos, ¿no? O uno u otro. No, son inclusivos. Nadie duda del carácter conmemorativo de la Pascua cristiana primitiva, en consonancia con la Pascua memorial, memoria de Éxodo 12, 14. Pero se ha descubierto, porque siempre al meditar la palabra, al haber nuevos descubrimientos de textos, nuevos descubrimientos arqueológicos, se va ampliando el conocimiento humano. Por ello podemos decir que se ha descubierto, ¿no?, una tensión escatológica de la Pascua judía de los tiempos de Jesús, que la vinculaba con la aparición del Mesías en una fiesta de Pascua. Es decir, en el tiempo de Jesús, o poco tiempo antes de Jesús, ya había esa expectativa escatológica, es decir, de la aparición del Mesías. Tanto es así que en el año 70, después de Cristo, cuando los romanos rodean Jerusalén y atacan Jerusalén y el templo específicamente, justo en la fiesta de Pascua, por eso que había una tal concentración de judíos en Jerusalén, fue terrible, ¿no? Hambruna, había casos de canibalismo, fue realmente apocalíptica la experiencia judía del cerco romano a Jerusalén. Pero cuando ellos atacaron fue Pascua. Y cuentan los relatos de Flavio Josefo, en las guerras judías, que se concentró cantidad, multitud al pie del templo, porque la creencia de esa época es que no solamente iba a aparecer el Mesías en tiempo de Pascua, sino que iba a aparecer en la parte alta del templo. Y eso me hace recordar que en las tentaciones del desierto, Satanás tienta a Jesús de esa manera, ¿no? Súbete al alero del templo, es decir, la parte más alta del templo, y lánzate, y cita la Sagrada Escritura, porque tus ángeles no permitirán que tropiece tu pie. Es decir, busca de Jesús la espectacularidad, no el mesianismo humilde y sencillo como él optó desde la encarnación, y pobre. Por tanto, esta tensión escatológica poco a poco se va comprendiendo de parte de los judíos en tiempo de Jesús, y se ha descubierto también que esta tensión escatológica pasó a la Pascua cristiana. Como vemos, tenemos mucha herencia del judaísmo. Ya no como venida, porque ya Cristo ha venido por la encarnación. Ya ha venido, mientras que los judíos lo esperan recién, están esperando todavía a su Mesías,
Ya para nosotros los cristianos, ya celebramos la encarnación, celebramos la Navidad. Ya Cristo ha venido. Lo que nosotros esperamos es la segunda venida de Cristo, como retorno para las bodas eternas con su esposa, la Iglesia. Los cristianos del siglo II ya no tienen la escatología de la primera hora, que lo vemos todavía en las cartas a los tesalonicenses, ¿no? Que todavía estaban esperando inmediatamente, tanto así que algunos ya no trabajaban. Por eso que Pablo va a decir, el que no trabaje, que no coma. Parece que algunos ya habían aprovechado y estaban esperando solamente los bonos, ¿no? Y estaban esperando los bonos de la comunidad y no trabajaban con su propio esfuerzo. Los cristianos del segundo siglo no tienen escatología de la primera hora, con una expectación inminente del retorno del Señor, porque un cambio profundo ha tenido lugar en la Iglesia con la crisis gnóstica. El gnosticismo es antes del cristianismo, pero se ha, como camaleón, ha tomado muchas formas, muchos pelajes en el transcurso de los siglos. Y pues también hay quienes se autotitulan también gnósticos cristianos, ¿no? Pero que absolutamente no tienen ninguna raíz cristiana. Entonces, la crisis gnóstica que los había despertado los cristianos bruscamente, porque el docetismo, que es una herejía, que intenta quitar al cristianismo la fe en las acciones históricas de Dios en Jesús. Es decir, no hay encarnación, no hay verdaderamente pasión, ni muerte, ni resurrección. Cristo era mera apariencia. Eso era lo que decía el docetismo. Cristo era simplemente como una aparición, un fantasma, una apariencia, mas no se había encarnado. Como consecuencia de ello, nace una cristología orientada en el sentido histórico. Es decir, se pone como secundaria a la segunda venida de Cristo y se acentúa una cristología histórica. Este proceso de transformación ha tenido lugar no tanto motivado por una escatología que habría sido abandonada por el retraso de la venida de Cristo y por la desilusión de la espera ya cercana, cuanto más bien motivado por un entusiasmo de cumplimiento. ¿Cumplimiento por qué? Porque ya Cristo había venido. Para lo cual, la escatología que debía de venir fue transformada en una presencia de eternidad que se experimentaba en el culto. Es decir, la presencia de Cristo ya no había que esperarla en su segunda venida, sino que era presencia ya en medio de la iglesia por medio de la liturgia. No las esperanzas no estaban decepcionadas, sino más bien la supuesta realización de todas las esperanzas. Todas las esperanzas estaban en Cristo, que ya se habían realizado plenamente con su encarnación y con su misterio pascual. Ya no había que esperarlo, o mejor dicho, ya no había necesidad que fuera inminente, porque ya su presencia estaba en medio de la iglesia como Emmanuel. Por tanto, la Pascua cristiana del siglo II, en su contenido litúrgico y teológico, es conmemorativo y soteriológico. Soteriológico en cuanto a mensaje de salvación y realidad de salvación. Es decir, la comunidad cristiana en Pascua recuerda y revive el acontecimiento salvífico de la muerte, resurrección de Cristo, y lo revive en un clima de espera o tensión escatológica. La vigilia pascual mantiene el equilibrio entre conmemoración y espera. Es decir, no hemos dejado de esperar, seguimos esperando, pero sabemos que ya vino. La vigilia pascual calza muy bien con la exhortación evangélica a velar,
Lucas 12:36, 36, 37. De cara a un regreso del esposo previsto en el corazón de la noche. El corazón de la noche es la medianoche, según Mateo 25:6. Se puede decir que la vigilia pascual cristiana es una liturgia de la esperanza escatológica, superando la sugestión milenarista. Para Orígenes, aquella cuarta Pascua, que será celebrada entre millares de ángeles en la parucía, en la reunión festiva y perfectísima después del éxodo beatífico, según el texto de Orígenes. Para Agustín, para San Agustín, es la esperanza que en la cabeza se ha dado a los miembros para seguirlo con certeza allá donde él ha pasado, es decir, al cielo, al reino de los cielos. De este mundo al Padre. Ese es nuestro camino. Por eso el Señor nos va a decir en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vigilia pascual de los judíos, tras la destrucción del templo, se cerraba con un grito ardiente de esperanza. Después de la destrucción del templo. El próximo año en Jerusalén, y también Él reconstruirá en breve su casa, pronto, pronto en nuestros días. Era la esperanza de todo judío. Y lo siguen diciendo ahora. En la vigilia pascual cristiana, en cambio, no resuenan acentos de esperanza temporales, o sea, de reconstrucciones de algo temporal, algo que nos falta en el cristiano para vivir la fe. No, el judío todavía anhela el templo. Nosotros no, porque tenemos por templo a Cristo mismo. Y nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Al contrario, en la Pascua anhelamos el crecimiento de la iglesia por medio de los nuevos bautizados. No nos fijamos en construcciones físicas, sino, como dice Pedro, somos piedras vivas del nuevo templo del Señor. Tercera y última título: nuestra Pascua cotidiana, la Eucaristía. Nuestra Pascua cristiana cotidiana, la Eucaristía. Vamos ahora a insertar cuál es la relación entre Pascua y Eucaristía. ¿Cómo podríamos decir en la Iglesia nuestra Pascua? Es decir, la Pascua para nosotros hoy, ¿cómo la entendemos? El mismo dilema sucede en la Pascua judía, en el transcurso de los siglos, entre la Pascua histórica y la Pascua futura, donde se creían aparecería el Mesías. La actualización estaba asegurada por la liturgia de la cena pascual, ¿no? El padre ya mencionó el Seder. Como decían los rabinos, se pide que cada uno se considere a sí mismo como si estuviera personalmente entre los que salieron de Egipto. Ese es el sentido litúrgico. Cada vez que asistimos a una Eucaristía, cada vez que asistimos a la Santa Misa, es como si nosotros estuviésemos, por la gracia de Dios, presentes ante la cruz de Cristo, ante la pasión y ante su resurrección. No es solamente un recuerdo, es vivir realmente como contemporáneo de Cristo los acontecimientos salvíficos. Estos elementos, rito, recuerdo y espera escatológica, que fijan la Pascua en el momento presente, también continúan siendo válidos para la Pascua cristiana, pero en una dimensión nueva y sacramental en la Eucaristía. El recuerdo histórico se hace presencia real. La espera se hace anticipación. O sea, en la Eucaristía no estamos esperando, no es un rito donde estamos esperando la segunda venida de Cristo, no. Es un rito de acción de gracias donde Cristo se hace presente, donde nosotros vivimos la Pascua, es decir, todo el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor, la vivimos, como decía hace unos momentos, como si fuéramos contemporáneos de los apóstoles, contemporáneos con María, con Cristo.
y esta espera se hace anticipación. La Eucaristía está presente como actualización litúrgica de la inmolación de Cristo, memoria de la pasión, realidad que reflexiona la catequesis antigua. En ella, la tipología del Cordero Pascual de Éxodo 12 se desarrolla en sentido eucarístico. Cristo es el Cordero degollado que aparece en Apocalipsis. En Éxodo 12:8, que prescribe comer las carnes de noche, se ve como figura de la Eucaristía celebrada por primera vez. ¿Cuándo se celebró por primera vez? El Jueves Santo. En la noche. El comer deprisa, como pedía, como mandaba Yahvé en Éxodo 12:11, implica la vigilancia con la que se debe acercar uno a recibir el cuerpo del Señor. San Efrén el Sirio, un teólogo y poeta de los primeros siglos de la Iglesia, padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, consideraba que el Señor se inmoló. Es muy interesante esta figura, hermanos. El Señor se inmoló con sus propias manos en el cenáculo, es decir, en la última cena, en ese banquete eucarístico que él anhelaba vivir con sus apóstoles. Él se inmoló con sus propias manos en el cenáculo, por lo que según esta tradición siria, no se habla de inmolar la Pascua, sino más bien comer la Pascua. Ahí está, digamos, la raíz, el motivo por el cual nosotros también decimos el banquete eucarístico. Figura que se enriquece con el genio de Orígenes de Alejandría, que logra una síntesis entre la Pascua como paso y la Eucaristía. Mediante Estamos tratando de recuperar la señal. En breves minutos continuaremos, por favor. Esperamos un ratito mientras vamos viendo las preguntas también que nos están formulando. En breve podremos responder, los ponentes van a poder responder a las preguntas que ustedes están haciendo. ¿Ok? Vamos a recuperar en unos minutos la señal para terminar esta ponencia y luego dar pase a la ronda de preguntas. ¿Verdad, Elena? Así es, ya se vienen las preguntas, Edwin. Antes de que comencemos, ¿qué te pareció lo que nos ha dicho el hermano? Muy interesante, ha sido una síntesis, ¿no? De lo que estábamos hablando al principio y ahora enfocado un poco al Nuevo Testamento, ¿no? Todo lo que significa la Pascua cristiana, ¿no? Y todo este simbolismo que los cristianos vivimos con especial devoción, sobre todo, ¿no? Elena, recuerda que nos están siguiendo también por diferentes páginas, ¿no? Y que agradecemos la visita, la participación de tantas personas que el día de hoy nos están acompañando en este webinar. Así es, estamos muy complacidos con la presencia. Sabemos que ya son las 10 de la noche, pero aún nos falta algo que es muy importante, poder escucharlos, intercambiar estas preguntas, también las respuestas. Y como bien dijo el hermano Lescano, ¿no? No hay que quedarnos solo en el lenguaje literal. Hay también que profundizar la palabra, ¿no? Sí, el hermano Fernando Eslava es el que está compartiendo con nosotros ahorita la ponencia. Vamos a ver si lo podemos recuperar para terminar esta última parte donde ya estábamos. Justo él decía, ¿no? Esta es la tercera parte, porque ha dividido su ponencia en tres. En tres ¿no? partes, En tres así partes, es. ¿sí? Sí, ya estábamos justamente en la última y hemos perdido por ahí la conexión. Entonces, esperemos a ver si podemos recuperarlo. De lo contrario, nos avisan los anfitriones, ¿no? De repente
tal vez podamos pasar a la ronda de preguntas si es que no podemos recuperarlo. Así es. Nos gustaría compartir todas las preguntas que estamos recibiendo, pero van a ser de manera aleatoria, seleccionadas. Van a haber algunas de Lima, otras que son también de provincia, otras que son de colegios, otras que son de universidades, para que todos podamos ser escuchados, ¿no? Que es lo importante. Sí, ya va a volver, ya nos están comunicando que ya se están nuevamente reconectando con el hermano Fernando para terminar esta última parte de su hermosa ponencia. Listo, sí, se fue la... Disculpen, mil disculpas, Sí, parece No que se se ha ido... preocupe. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Así Sí, es. adelante, hermano, adelante, no hay problema. Gracias. Ojalá que no nos desconectemos de la vida nomás. Bien, estaba citando al Papa actual, Papa Francisco, en su última homilía de Corpus. Decía que el maná es una invitación a retornar a lo esencial, a la experiencia de la total dependencia de Dios, cuando la sobrevivencia fue confiada a su mano para que el hombre comprendiera que no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pues la verdad que nosotros, y también lo menciona el Papa, tenemos un hambre físico, pero también el hombre es un hombre de deseo, está permanentemente deseando, y en ese deseo, unida a la libertad, muchas veces podemos errar. Y tenemos que tomar la dirección del Señor, el seguimiento de Cristo. En cuanto a la realidad histórica de los panes de la proposición, que también es un tema que se me había pedido, podemos ver el mandato de Yahvé en Éxodo 25-29 y más ampliamente en Levítico 24-5-9, que no voy a poder leer porque no sé hasta qué momento me duren los datos. Según la tradición sacerdotal del Pentateuco, prefiere dar el nombre de morada a la tienda de la presencia o de la reunión, a lo que muchos llamamos tabernáculo también, ¿no? Era una tienda, digamos como una carpa. ¿Y por qué tienda de reunión? Perdón, de morada. Para acentuar la presencia de Yahvé en medio de su pueblo por el signo de la nube. La nube era lo que representaba el que Dios estaba con su pueblo. Dentro de ese tabernáculo, el lugar santo, se encontraban los 12 panes de la proposición, que simbolizaban a las 12 tribus de Israel, agradeciendo cada sábado la alianza sellada con su pueblo en el cambio de los panes por el ministerio de los sacerdotes. Siendo un acto litúrgico de acción de gracias, nos acercamos a la figura de Cristo, que se ofrenda como sacrificio de acción de gracias al Padre, que la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, ofrece por todas las bondades gratuitas que nos ha entregado en la creación, en la redención y en la santificación para deificarnos como hijos de Dios. Nuestra Pascua, hermanos, nuestra Pascua cristiana, aunque tiene raíces judías, es diferente a ella. Nuestra Pascua la celebramos cada domingo, día en que Cristo resucitó, aunque una vez al año hacemos actualización del hecho histórico, mientras que los judíos solo celebran anualmente. La Pascua cristiana es esencialmente la cena eucarística, el recuerdo sacramental de la pasión y resurrección de Cristo. En la Eucaristía celebra la Pascua, que es recapitulación de toda la... En la Eucaristía celebra la Pascua, que es recapitulación de toda la creación en Cristo, conmemoración de su muerte y resurrección, y espera su segunda venida. Pero sobre todo es presencia real del Dios Trino en medio de los gozos y esperanza de su pueblo, la Iglesia.
Muchas gracias por permitirme la participación. Muy buenas noches. Muchas gracias, hermano Fernando. Muy interesante todo lo que nos has brindado. Así que le pedimos a todo el público que está con nosotros una reacción, unos aplausos virtuales, unos likes. ¿Dónde están ahí? A ver, podemos ver cuántos likes podemos Allí recibir. ahí están los likes, Edwin, encabezados por nosotros. Excelente, muy bien. Muy bonita ponencia. Gracias, muchas gracias. Realmente, hermano, Gracias, todo hermano. lo que ha dicho es muy importante, pero esto último que mencionó sobre el Dios Trino, ese es el misterio de nuestra fe, ¿no? Es la base de nuestra fe. Así es, ¿no? Y qué bonito esto último que dijo, que nosotros los cristianos todos los domingos celebramos nuestra Pascua, ¿no? Mientras los judíos la hacen una vez al año. Fíjate, Elena, ¿no? Recordar nuestra esencia cristiana. Muy hermoso. Elena, ¿qué viene ahora en estos momentos? Ahora vienen las preguntas, Edwin. Las preguntas. Adelante entonces con las preguntas. Vamos a ver. Buenas noches con todos. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eben. Sí, en estos momentos hemos estado recapitulando las preguntas, ¿no?, que nos han hecho en la caja de comentarios. Y, ¿no?, hemos destacado una en particular que va en relación a lo que fue la primera ponencia del padre Wilfredo. No me lo pico porque me acaba de llamar. La primera pregunta que hemos titulado va en relación a la primera ponencia del padre Wilfredo. Disculpa, Débora, fue Ahora sí. Un clic. Adelante, Débora. Adelante, tienes la palabra. Muy buenas noches con todos, ¿no? Buenas noches, Edwin, buenas noches, también Elena. Hemos recapitulado una de las preguntas más resaltantes, ¿no?, que va en relación con la primera ponencia, ¿no?, de padre Wilfredo. Entonces, la primera comienza así, nos dice: el día de hoy el Papa Francisco publica la Carta Apostólica del Dicerio de Sidario sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos dice la pregunta: ¿cómo pasar de vivir la Eucaristía como una tradición a un memorial que se actualiza en el día de hoy? Tengo conocimiento de esta nueva carta, que es reciente, pero no he tenido el tiempo para poder leerla, ¿no?, su contenido. De todas maneras, ya el mismo hecho, yo creo que el Papa Francisco lo que quiere es que no se pierda el espíritu de los principios básicos de la reforma litúrgica que emanaban la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Apuntan dos cosas muy importantes: la activa participación de los fieles, y que eso implica la catequesis litúrgica permanente, o sea, el ahondar la liturgia para que no quede solamente como un aparato externo de ritos, ¿no?, ni tampoco una suntuosidad de elementos, sino que también vaya a lo que es la esencialidad, y esa esencialidad que va muy de raíz con el misterio, con la Pascua hebrea. Evidentemente, como ya lo ha dicho el hermano, la novedad es el misterio pascual, descubrir la belleza del misterio pascual. Eso yo creo que así en síntesis, porque esto es un tema largo. Yo no, como vuelvo a reiterar, tengo conocimiento de esta carta, esta presentación, de este nuevo documento del Papa Francisco, pero no he tenido la oportunidad todavía aún de leerlo. Mi especialidad es precisamente teología litúrgica, y bueno, ya tendré el tiempo para poder leerla, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Esas dos cosas creo yo que quiere el Papa y desea, ¿no?, que
Y como volví a repetir en la ponencia, esta emergencia eucarística, volver de nuevo a no perder la esencia de la Eucaristía, ¿no? Que es la participación de un pueblo sacerdotal, la asamblea litúrgica. Es decir, somos un pueblo sacerdotal, como dice San Pedro, ¿no? Una nación santa, un pueblo sacerdotal, raza escogida, raza elegida, ¿no? Evidentemente nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos hebreos, son nuestros hermanos mayores. Y aquí ha habido una superación muy grande, porque también tengo conocimiento de muchos, no pocos hermanos hebreos, judíos, que se han convertido al cristianismo. ¿Eh? Y sé por ahí que en algunos hasta ocultamente miran en la Iglesia Católica, en la revelación de Jesucristo, como el Mesías esperado. No lo manifiestan de una manera explícita. A mí me impresionó mucho cuando yo estuve en Israel. Yo me quedé asombrado frente a la catequesis que yo recibía de cada lugar. A mí donde más me impresionó fue Nazaret, porque es en Nazaret donde se da la encarnación, ¿no? No sé, sentí una experiencia tremenda, ¿no? Y yo creo que esto es lo que quiere el Papa, retornar a la belleza de la liturgia, no como ese ornamento exterior, sino ir ahondando lo que guarda ese ornamento exterior. Termino con una cosa, ¿no? Es como tener un diamante en un estuche, ¿no? Yo no me quedo en el estuche puede ser muy bonito, yo me quedo en el diamante, tengo que descubrir el diamante, ¿no? Eso es el misterio pascual. Ese diamante precioso es el misterio pascual. ¿Ok? Muy bien, Débora. Tenemos más preguntas. Hay más preguntas que creo que han hecho las personas que nos están siguiendo. Así es, buenas noches a todos los participantes. Así es, Edwin y Elena. La segunda pregunta que nos hacen, nos refieren, dice, ¿qué relación tenemos con los judíos si lo que nos une a los católicos es la celebración eucarística? ¿Y cómo podíamos buscar un punto de partida? ¿A quién va referida la pregunta? Al padre Willy. Ah, hoy día creo que estoy de turno. Bueno, hay un diálogo que el Papa San Juan Pablo II empezó con el pueblo judío, con el pueblo hebreo. Un diálogo que no se trata de convencer, ese ecumenismo no se trata de convencer al pueblo judío. El pueblo judío tendrá que Dios a ellos desvelar ese velo que tienen por delante, ¿no? San Pablo lo dice, ¿eh? Es un gran misterio. El día en que al pueblo de la alianza, de la primera alianza, se le desvele el misterio del Mesías y que lo vean en Cristo, eso ya es, no me quiero atrever a decir, ya es el final de los tiempos, ¿no? Es la escatología final, ¿no? Ese es un misterio. Pero mientras estamos en este mundo, vamos en este diálogo. No sé si ustedes han tenido participación del Viernes Santo, por ejemplo, en la Semana Santa, en la adoración de la cruz. En una de las partes litúrgicas, en la dinámica litúrgica del Viernes Santo, que no hay Eucaristía, es el único día en donde no hay Santa Misa, porque el sacrificio de la pasión de Cristo es tan fuerte que ya por tradición antiquísima, la Iglesia ese día no celebra Eucaristía. Hay una serie de oraciones de fieles, no sé si ustedes se acuerdan, y precisamente entre una de esas, hay esas oraciones que se recitan se piden por el Papa, por el mundo, por los gobernantes, por los que no creen en Dios, por el pueblo judío también, uno de ellos es ahí. Entonces hay una unidad de oración. Como vuelvo a reiterar, hay un diálogo entre el mundo católico y el mundo hebreo, ¿eh? Y esto lo empezó Juan Pablo II.
Y también Benedicto XVI, el Papa Emérito, también en algunos momentos ha tenido este diálogo, ¿no? Yo les invitaría, por ejemplo, a leer el Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Muy interesante todo ese contexto de esta cristología que expresa el Papa Benedicto XVI en esos 3 tomos de la obra de Jesús de Nazaret. Gracias, padre, por aclarar esta duda, que realmente es un punto de partida para todos, ¿no? Ver en qué tipo de relación estamos, qué tipo de repente coincidencia tenemos, ¿no? Pasamos Así a es. la Tenemos siguiente más pregunta. preguntas. Sí, tenemos preguntas para el hermano Fernando por ahí, Débora. Sí, tenemos justo una pregunta, ¿no? Que va en relación a la ponencia del hermano Fernando. Bien, nos dice la pregunta, la Eucaristía, un gran misterio, pero vamos en la actualidad a que muchos fieles no lo valoran. Entonces, ¿qué estrategias aplicaríamos para acercarles a nuestro Señor Jesucristo? Hermano Fernando, active su audio. Ahí está, muy bien. Sí, por favor, si podrían repetir la pregunta. Sí, con mucho gusto. Nos dice, la Gracias. Eucaristía, un gran misterio, pero vamos que en la actualidad hay muchos fieles que no lo valoran. Entonces, ¿qué estrategias aplicaríamos para acercarles a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en realidad, estrategias, más que estrategias, sería el vivir el cristianismo en comunidades. El culmen de esa vivencia cristiana sería la Eucaristía, justamente eso es lo que apunta el Papa, ¿no? Y lo que está comentando también el Padre. Es justamente rescatar la vida litúrgica no como aparato externo o como rito esencialmente externo, sino como ofrenda de cada fiel que desea ser agradable, tanto personal como comunitariamente. Y las estrategias serían eminentemente pastorales, o sea, construir comunidades de comunidades, que la parroquia sea una comunidad de comunidades donde todos se sientan implicados en la marcha de la parroquia. Y la expresión de la comunión entre todas las comunidades sería la Eucaristía, porque justamente es el deseo de Cristo, que todos sean uno. Y ahí añado, discúlpame mi intromisión, a lo que dice el padre, el hermano Fernando. Padre de familia. Eso, también es una buena vocación. Hace poco, en el 2020, el Papa Francisco ha emitido el nuevo directorio catequético. Y en el directorio catequético subraya en todo su contenido lo que es la catequesis permanente y sobre todo la catequesis mistagógica. ¿Qué significa la catequesis mistagógica? Es la catequesis de los misterios. La riqueza que tienen los padres de la Iglesia y sobre todo en los primeros siglos de la Iglesia primitiva, por decirlo así, ¿no? De los primeros cristianos, era precisamente la catequesis mistagógica. Es la explicación de los misterios. Hoy tenemos una grandísima ignorancia religiosa, yo lo veo, ¿no? También hemos tenido esta coyuntura del COVID, que ha dejado un poco como una desazón en no pocos fieles cristianos católicos en relación a la Eucaristía. Y hay como una especie de, no digo desprecio, pero sí un poco de indiferencia tal vez, ¿no? De indiferencia, ¿no? Yo tengo esta experiencia, hace poco he estado, por ejemplo, en un colegio celebrando la Santa Misa y me doy cuenta que hasta veces pues no saben hasta ni comulgar, ¿no? Ni cómo recibir o recepcionar la comunión. Y claro, hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles, ¿no? Y yo creo que es un añadido que quería yo ahí. Al añadido puedo dar una yapa, digamos, una yapa. Creo que, y esto ha sido bastante comentado, que el exceso
de Eucaristías para todo acontecimiento también sí. ha hecho que nosotros perdamos ese sentido. el gran valor de la Eucaristía, ¿no? Exacto. Ahora ya la Iglesia también pues se vale de la liturgia de la palabra, ¿no? Revalorar la palabra, pero evidentemente lo que usted ha dicho sí es bastante cierto, la mistagogia, no solamente en las moniciones, sino en la misma catequesis de los grupos, ¿no? Y sacramental, ¿no? Porque la primera comunión muchas veces no se ve nada de la mistagogia, tampoco en confirmación. Y no te quiero decir las confirmaciones, yo he sido también testigo de muchas confirmaciones a veces que terminan, como decía el Papa Francisco, es el sacramento de la despedida, ¿no? Del olvido. Así es. Sí, sí, sí. Sí, es muy cierto. Gracias por la participación de ambos. Ahora continuamos con Yanek para que nos dé otra pregunta más. Así es, Elena. La siguiente pregunta está dirigida al licenciado Fernando y dice, ¿cuál es la finalidad de la parucía? ¿Cuál es la finalidad? De la parucía. De la parucía. Ajá. Ah, de la parucía. Perfecto. La finalidad es el llevar a cumplimiento todas las promesas que Dios nos ha hecho desde el Antiguo Testamento. En Jesucristo se cumple, se consuma todos los anhelos y los deseos del hombre en la visión beatífica, en la felicidad del reino de Cristo, ¿no? Esa es la finalidad de la Eucaristía, que todo sea recapitulado, como dice San Pablo, todo, como decía el Papa Pío X, decía, instaurar todo bajo el nombre de Cristo, o sea, que todo nombre esté bajo el nombre de Cristo. Eso es el sentido de la parucía, llevar a consumación o a plena realización, a la plenitud de la creación. Toda la creación está expectante, como dice San Pablo, a que los hijos de Dios se manifiesten tal cual son. Esa es la finalidad. Al final, nuestra deificación, es decir, el volvernos, aunque somos imagen, cada vez seremos más semejantes a Dios en el reino de Cristo. Eso sería todo. Cortito. Claro, hermano, a imagen y semejanza, como nos enseñaban desde que estábamos en primaria. Sí, a imagen, pero la semejanza cada vez con mayor intensidad por el amor en Cristo. Muy bien, podemos esa es la finalidad. Así es. Sí, adelante, hermano. Sí, esa es la finalidad de la parucía, ¿no? Que todos podamos ser otros Cristos en la felicidad perpetua. Ahí te añado una cosa a lo que dice el hermano Fernando, ¿no? El alter Christus. Y ese alter Christus ya está incoado como germen en el bautismo. Así es. Está incoado ya en el bautismo. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta, vuelvo de nuevo a decir, la catequesis permanente. El directorio habla de la catequesis iniciática, que parte del primer anuncio o del querigma. Entonces, es como volver de nuevo a decirle al que tienes delante, al bautizado, que ya no viene a misa o que va de vez en cuando, o que ha recibido una transmisión de la fe muy incipiente o casi nula, ¿no? Porque debido a esta secularización que tenemos, que nos rodea por todos lados, quita muchas veces al hombre de hoy ese sentido de la vida. Y sobre todo a la vocación a la que Dios lo ha creado y le llama, que es la vocación del amor, la santidad, etc., ¿no? Todo tiene su naciente en el bautismo. Exacto. Claro, sacramento de iniciación cristiana que imprime carácter. Y es la puerta de la vida cristiana. Así es. Quiero comentar algo que nos dice Angélica Gallego. Angélica Gallego dice, qué interesante lo que acaban de decir. Es muy cierto que muchas veces vivimos nuestra vida sacramental como un simple cumplimiento,
o como un simple acontecimiento social. Es muy importante volver, por tanto, a la esencia de nuestra fe, ¿no? Así es. Y si hay otra pregunta, invitamos primero, antes de formularla, a llenar la encuesta de satisfacción, por favor, que van a enviar en estos momentos. Invitamos a todos los participantes a que puedan ir llenando la encuesta que va a ser lanzada en este momento, ¿no? Ahí la tienen ya en pantalla para que hagan su votación. Mientras, no sé si hay por ahí, Débora o Janet, alguna otra pregunta mientras los demás están llenando la encuesta. Sí, Edwin, para licenciado Fernando también esta última, dice, ¿no? ¿Qué acontecimientos anuncian la segunda venida de Cristo? ¿Estará próxima la parucía de Cristo? Bueno, en realidad, Cristo fue un excelente pedagogo, un excelente maestro. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha Y bien? muy bien, adelante, Sí, hermano. perfecto. Fue un excelente maestro por cuanto que no fijó una fecha, sino que dejó en expectación. Nos dejó siempre como la parábola de las vírgenes, ¿no? Sensatas y las que no lo fueron, ¿no? Estar siempre en vigilia. Por eso la vigilia pascual es una manifestación real, comunitaria, de esa expectación, de realmente la expectación, no solo, o mejor dicho, de la venida del Señor, pero también la expectación de nuestra plena realización como bautizados. Bueno, eso sería fundamentalmente mi respuesta, ¿no? Para hacerlo de manera breve. Muchas gracias, hermano Fernando, por su respuesta. Realmente ya hemos terminado con las preguntas, pero nos estamos quedando con ganas de más preguntas, ¿no, Edwin? Así es, muy interesante este diálogo que han sostenido, ¿no? El padre Willy con el hermano Fernando han complementado muy bien las preguntas que los participantes nos han ido haciendo, ¿no? Ha sido muy interesante toda esta conversación que hemos tenido esta noche. Y antes de dar por finalizada nuestro webinar, queremos también agradecer la participación de todos e invitar a la coordinadora de la especialidad, ¿no? Está por ahí la profesora licenciada Eliana Arias, ¿verdad, profesora? Buenas noches a todos, jóvenes, buenas noches a los ponentes. Habiéndolos escuchado tanto al padre Willy y al hermano Fernando, nos queda clarísimo la herencia judía y el valor de la Eucaristía como acontecimiento salvífico. Creo que todos los que hemos participado tenemos el compromiso de hacer un efecto multiplicador, porque algo tan grande para nuestra fe necesariamente debe ser sostenido por nosotros los creyentes, ¿no? Y queda una cuestión personal, al menos para mí, ¿no? ¿Cuánto valor yo realmente le doy a la Eucaristía en mi vida personal? Porque toda la teología se sostiene en cuanto que yo como creyente le doy el valor que realmente tiene la Eucaristía en mi vida, ¿no? Y ahí uno pues como creyente su aporte, creo yo. Les agradezco muchísimo tanto al hermano Fernando, al padre Willy, por tan excelente ponencia que nos ha hecho volver a la catequesis al menos personalmente, ¿no? Mientras los escuchaba, la catequesis que uno ha recibido, ¿no? Siendo para recibir la primera comunión con tanta ilusión, ¿no? Luego ya cuando uno enseña a los otros, ya de manera académica estos aspectos, ha sido una remembranza en mi persona. Les agradezco mucho por haber hecho revivir esa llama, ¿no? Que hemos recibido en el bautismo. Realmente ha sido para mí muy conmovedora sus palabras y todo el aspecto teológico que he recibido. Muchísimas gracias también a los participantes. Tenemos aquí muchos docentes de ODEC provincias, ¿no? Que se conectan, están con mucho esfuerzo, pero están presentes. Gracias a los chicos de antropología, de teología y a los
que han hecho propicio también esta ponencia, ¿no? Muchísimas gracias a los chicos del programa que siempre están ahí, ¿no? Con su granito de arena contribuyendo a la formación de sus compañeros. Muchísimas gracias a nombre de nuestro rector, el doctor Jean Batista Bolis, y de nuestra decana, la profesora Teresa Brioso. Muchísimas gracias. Así es, licenciada. Muchas gracias. Y le cuento, Miss, que están pidiendo segunda parte. Imagínense, Miss, están pidiendo segunda parte. Creo que nos ha quedado corto, ¿no? Hablar esta herencia, como usted lo ha dicho muy bien y lo ha sintetizado. ¿Cierto, Elena? Sí, realmente cada vez recibimos más comentarios y bueno, no prometemos nada, pero se va a evaluar, ¿no? Miss Eliana, se va a evaluar, ¿no? Sí, justamente para eso es la encuesta de satisfacción, ¿no? Para luego proyectarnos a eso, ¿no? Porque es nuestro aporte, creo que como docentes del programa y como estudiantes es nuestro aporte a la comunidad, ¿no? De creyentes y no creyentes también. Así es, así es. Un aplauso para todos. Gracias, hermano Fernando. Gracias, padre Willy. Y le pedimos a todos que, por favor, los que puedan, encender sus cámaras, ¿ok? Para registrar ahí todos juntos en este evento, quedar registrados en la ponencia que hemos tenido en esta noche. Por favor, enciendan todas sus cámaras. Sí, ya faltan pocos. Bueno, ya tenemos 6 ventanas de participantes y casi ya todos están con la cámara encendida. Muy bien. Ahí quedaremos registrados entonces en este webinar que hemos tenido el día de hoy. Sonrisas, todo sonrisa. Ahí está entonces la foto para los registros de nuestra universidad también. Muchas gracias a todos y tenemos un último video, ¿verdad? Shalom para todos, Elena. Shalom para todos. Shalom, video de despedida. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Moskva, Россия, Самир, Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom. Para las que no pudieron ver el primer video, va la repetición del video de despedida. Москва, Россия, Самир, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom, 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 Shalom Aleichem. Buenas noches con todos. Que viva la U. Adiós, Edwin. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Gracias.